clase anterior, cantidad de movimiento se asocia mucho o es un sinónimo de mecánica de fluido. ¿Qué nivel de mecánica de fluido nosotros estudiamos la geometría del movimiento a nivel de perfiles de velocidad que caracteriza esa forma asociada al movimiento y también vemos las fuerzas que ocasionan la velocidad. Ese movimiento estará íntimamente relacionado con los fuerzas. Consecuentemente, muchos de los conceptos que a nivel de física ustedes lo revisaron los vamos a utilizar a nivel de fenómenos de ¿sí? Aquí, ¿cuáles van a ser las principales fuerzas que vamos a utilizar en la época de la gravedad? Veremos aquí ciertas fuerzas derivadas de presiones, que ya les explicado un poco del esfuerzo constante. ¿Sí? Todas estas formas de fuerza están relacionadas con las dimensiones de momento a nivel de transferencia y gravedad. Este concepto es importante, porque cuando hablamos de fluido, como les decía, los fluidos son todas las sustancias que tienen la capacidad de fluir. Pero claro, ese movimiento, esa capacidad de fluir, se debe a que necesariamente se aplica el agente desencadenante, que en este caso es el esfuerzo. Por lo tanto, más concretamente, cuando hablamos de fluidos, los fluidos se deforman bajo la aplicación del esfuerzo. ¿Sí? Esa es la característica importante a nivel de ¿sí? Es por eso que cuando hablamos de un fluido en reposo, pues básicamente este estado de reposo es porque sobre un fluido no está actuando en ningún momento. Yo les había comentado acerca del medio continuo, y es básicamente una homogeneidad en la materia que se ve manifestar las propiedades que nosotros podemos medir en esta actividad. Esto también ya les expliqué, nosotros trabajamos en el ámbito macromolecular. Sin embargo, puede ser que nosotros partamos de escala micro y lleguemos a escala macromolecular. Esto de las propiedades punto brevemente, como les decía, rebasado cierto número de moléculas, vemos que las propiedades son constantes. Pero por debajo de un cierto número de moléculas, ustedes se dan cuenta que ya la variación de esta propiedad cambia sustancialmente. Esto ocurre a nivel de densidad, a nivel de presión y de muchas otras propiedades físico-químicas que caracterizan la materia. Nosotros siempre supondremos que trabajaremos o consideraremos la materia como un medio continuo, que como les decía va de la mano de un cierto número de moléculas. Y ahora sí adentrándonos ya más concretamente en lo que es la diferencia de cantidad de movimiento. Algo muy usual y típico es que nosotros ejecutaremos un balance. Cuando realizamos un balance necesariamente tenemos que incluirnos en una porción, ¿no es cierto?, del cuerpo, del objeto con el cual vamos a trabajar. Consecuentemente es muy frecuente que nosotros apliquemos los conceptos que tienen que ver con el volumen de control. Básicamente el volumen de control, ¿no es cierto?, nosotros definimos el límite del sistema y eso lo asociamos con volumen de control y repito, eso es lo que vamos a hacer a nivel de transferencia de energía. Estos igual siguen siendo conceptos, fluidez, esa capacidad de fluir que tienen las sustancias, pero claro, esta fluidez tiene que diferenciarse de lo que es el estado sólido, ¿cierto? Porque el estado sólido hay ciertos cuerpos que son elásticos, que también tienen la capacidad de deformarse cuando se aplica una fuerza. Sin embargo, a nivel de los sólidos, estos parcialmente o totalmente recuperan su forma original. ¿Sí? Entonces, hay que tener presente esa diferenciación respecto al estado sólido. Los fluidos son las sustancias que tienen la capacidad de fluir, y como les decía, esta capacidad de fluir es por efecto de la aplicación del esfuerzo. Pero también hay que tener presente que tenemos sólidos que son rígidos, que son elásticos, ¿cierto?, que también pueden incrementar la deformación bajo la aplicación del esfuerzo. Esto también es importante. A nivel de fluidos, esto también es una característica importante, porque cuando el fluido se deforma por efecto de un esfuerzo cortante, también genera que un gradiente de velocidades, un gradiente de velocidades, cosa que no ocurre en el otro combustible. Una
Una propiedad físico-química de bastante importancia y relevancia a nivel de fenómeno de transporte, específicamente a nivel de cantidad de movimiento, es la viscosidad. Como muchas otras propiedades, la viscosidad es una propiedad de carácter intensivo. Ustedes ya saben, toman un gramo de agua, toman un kilogramo de agua y miden la viscosidad se hace para mí, porque es una propiedad intensiva. Y, como les decía en su momento, la viscosidad mide la resistencia al flujo, cuantifica la resistencia a desplazar y la resistencia a experimentar esa diferencia. Sin embargo, algo que hay que tener presente es que esta viscosidad mide la resistencia al flujo solo cuando tenemos un régimen. ¿Sí? Ya veremos más adelante que hay ciertos dispositivos de equipos con los cuales medimos la viscosidad. Pero esos equipos hacen la determinación o la medición de la viscosidad cuando el fluido se mueve en régimen. Recuerden que el régimen laminar se caracteriza porque es un movimiento ordenado, líneas de flujo paralelas. Cada capa de fluido se desplaza una respecto de otra, manteniendo su orden en la línea de flujo. ¿Sí? Consecuentemente, cuando ustedes vayan a ver un texto o consulten en geografía datos de viscosidad, automáticamente esa viscosidad tiene esa descripción de que la viscosidad se mide en régimen. Obviamente, también se podría medir la viscosidad cuando dejamos el ámbito laminar y hablaríamos de una viscosidad. También podría hacerse el caso, pero con fines prácticos, a nivel de cálculos, siempre o casi siempre utilizamos esta viscosidad del régimen. Como les explicaba en su momento, para que yo pueda diferenciar entre régimen laminar o régimen turbulento, yo utilizo el número adicional. Densidad, velocidad, longitud, características sobre viscosidad. Y esta misma viscosidad a mí me permite establecer una diferencia para poder hacer una primera clasificación. Podemos hablar de fluidos newtonianos y también podemos hablar de fluidos no newtonianos. ¿Qué significa esto? Por lo pronto, les puedo decir que un fluido newtoniano se caracteriza porque su viscosidad es constante independientemente de qué esfuerzo total existe. ¿Sí? En cambio, los fluidos no newtonianos ¿sí? cambian su viscosidad dependiendo del esfuerzo total existe. Y ya entenderemos más adelante. Matemáticamente tal vez es más fácil de entender esto que es. ¿Sí? Pero, repito, un fluido newtoniano es aquel que presenta una viscosidad constante independientemente de qué esfuerzo total existe. En tanto que un fluido no newtoniano, su viscosidad cambia en función del esfuerzo total existe. Y a nivel de viscosidad, ¿sí? Podemos hablar de una viscosidad newtoniana. Como les decía, no cambia, lo más correcto es cuando se aplica el esfuerzo. ¿Sí? Y para un poco describir la viscosidad de los fluidos no newtonianos, hablamos de la viscosidad total. ¿Sí? Repito, viscosidad newtoniana, a veces únicamente hablamos de viscosidad. Es para referir ¿sí? este aspecto en el cual la viscosidad es independiente de que el esfuerzo constante que se aplica, simplemente es. Y cuando hablamos de fluidos no newtonianos, aquí hablamos siempre de una viscosidad. ¿Sí? Un poco tengan presente estos conceptos, conforme vayamos avanzando en clases, vamos a seguir revisando estos conceptos y tal vez ustedes los van a entender con más facilidad. Ahora sí vamos a revisar la famosa ley de Newton. Para eso podemos plantear e imaginar un experimento, un esquema de experimento en el cual
Vamos a suponer que tenemos dos placas paralelas de 3. No importa si están en posición vertical o están en posición horizontal. El efecto es el mismo, incluso si tenemos algún grado de inclinación, pero ¿sí? Vamos a conseguir este experimento bajo el esquema en el cual tenemos dos placas paralelas de 3. ¿Sí? Placas que tienen cierta separación. Y entre placa y placa tenemos un. Estos son de alguna forma los antecedentes del experimento que pretendemos realizar. Repito, dos placas paralelas entre sí, placas que se encuentran separadas por cierta distancia, y el espacio entre placa y placa se encuentra ocupado por tiempo. ¿Sí? Justamente lo mismo se pretende representar en el esquema. ¿Sí? Aquí tenemos H representa la separación entre las placas. ¿Sí? Acá está representada la placa superior, pero en el siguiente diagrama ustedes se dan cuenta que tiene placa superior y placa inferior paralelas entre sí. Existe una separación. Y entre placa y placa tenemos. Ahí se están estableciendo, se están marcando varios tiempos que un poco reflejan, ¿no es cierto?, los preparativos que estamos teniendo para el proceso. Mi tiempo inferior a 0 significaría que yo empiece a obtener todos los insumos que necesito para hacer este experimento. Las placas, el fluido, ¿no es cierto?, es básicamente este tiempo que necesitamos para preparar el experimento. Tiempo igual a 0 significa que yo tengo todos los materiales preparados para iniciar el experimento. Aquí específicamente ya tendré las placas paralelas que tienen cierta separación, voy a llamar Y. ¿Sí? Y entre placa y placa tenemos ¿sí? Y una vez que está listo, ¿sí?, los materiales para el experimento, vamos a inicio el mismo. ¿Y eso qué significa? En cualquiera de las placas imprimimos una fuerza para que esta empiece a moverse hacia afuera. ¿Sí? En este caso, la placa superior está estática, por lo tanto su velocidad de movimiento es 0. Pero a la placa inferior si le aplicamos una fuerza, y esta fuerza de inclina o ocasiona que la placa inferior empiece a moverse por cierta fuerza. ¿Sí? Eso es el inicio del experimento y que un poco lo asociamos a tiempos. ¿Sí? Para que entendamos esta parte, tal vez de alguna forma es importante, imaginemos al fluido como constituido por varias capas. Como esos libros o esos textos sumamente gruesos que tienen, no sé, 1000, 2000 páginas, cada página significa una capa de fluido. ¿Sí? Es importante que tal vez tengamos esa concepción o ese esquema en cuanto al fluido. El fluido está constituido por varias capas que se encuentran unas a continuación de otras cuando están en este escenario en el cual aún no inicia el experimento. De una forma podemos decir que aquí el fluido está estático, no se mueve. Y sus capas están unas a continuación. Damos inicio al experimento y, como les decía, esencialmente lo que hacemos es imprimir una fuerza a partir de la fuerza. Una permanece estática, la otra se le aplica la fuerza y por efecto de esta fuerza una de las placas empieza a girar. ¿Sí? Automáticamente invirtiendo lo que aquí se encontramos aquí una deformación, porque de alguna forma estamos aplicando un esfuerzo potente. ¿Sí? Pero también automáticamente aquí se origina aquí un gradiente de velocidad. ¿Por qué? Que si la placa superior, ¿sí?, está estática, ¿sí?, las moléculas que se encuentran a este nivel en contacto de la placa superior y no se mueven tienen una velocidad de 4 por 0. Pero en la parte inferior, las moléculas que están en contacto con esta placa inferior se mueven con qué? Una velocidad de 2, con la que se mueve la superficie con la cual están en contacto. ¿Sí? Aquí tal vez podemos hablar de un principio que se conoce como adherencia. ¿Qué significa esto? Que las moléculas van a adquirir la velocidad de la superficie con la cual están en contacto. ¿Sí?
la placa superior está estática, las moléculas que están en contacto con esta placa, perdón, la placa inferior, si esta se mueve con una velocidad v, las moléculas que están en contacto con esta placa se mueven con esa velocidad. Por lo tanto, desde ese primer vistazo del experimento que estoy tratando de explicar, yo veo que aquí ya tenemos la línea de por una parte cero y por una parte la velocidad. ¿Sí? Me voy a centrar, o voy a centrar mi atención en la placa inferior. Esta se mueve, ¿sí?, con cierta velocidad. Pero como les decía, yo pretendo explicar, entender que el fluido se encuentra constituido por capas que se encuentran en una continuación. ¿Sí? ¿Y qué pasa? Que esta placa, ¿no es cierto?, está con cierta velocidad y va a tender a darle movilidad a las placas o las capas de fluido que se encuentran a continuación, que se encuentran por encima de la que se encuentran en el. ¿Qué significa esto? Que le cede parte de su energía, que le cede parte de su movimiento para que se encuentre. Pero claro, este efecto no es que abarca todo el fluido, sino que va a depender de la posición de la ubicación. Esta se mueve con la velocidad que tiene la placa inferior, a la cual se le imprimió una velocidad. Esta, por el efecto de movimiento que hace, trata de arrastrar a la capa que se encuentra por encima, pero no puede moverse con la misma velocidad. ¿Por qué? Por el efecto de porque internamente las moléculas, cuando se mueven, experimentan fricción, y esa fricción, ¿qué es lo que hace? Reducir la movilidad que presenta porque tiene las. Es por eso que, claro, esta capa que se mueve con velocidad v arrastra a la siguiente, pero no le imprime toda la velocidad por el efecto de viscosidad. Y eso sería un efecto en cadena que se va replicando con las capas de fluido que se encuentran por encima. Pero claro, llegará un punto en el cual ese efecto arrastre ya es prácticamente insignificante, no se percibe, no se siente, porque necesariamente la placa superior que desde el movimiento y las moléculas están. ¿Sí? Entonces, en tiempos pequeños damos inicio al experimento y observamos este efecto de arrastre, ¿no es cierto?, por la movilidad que tiene la placa. Pero ese arrastre no abarca la totalidad del fluido que está comprendido entre la placa superior y la placa inferior. Pero por lo pronto lo que quiero que entiendan es que aquí se convierte en un gradiente de velocidad. Si yo cambio de posición a lo largo, aquí voy a establecer que voy a llamar Y, distintos puntos o ubicaciones, yo puedo entender fácilmente que para cada ubicación a lo largo del eje Y tengo fluido que se mueve que presenta distinta velocidad. Y claro, eso me permite a mí ver esta distribución, esta geometría de movimiento. ¿Sí? Entonces esa línea que acabo de representar, ¿sí?, representa el perfil de velocidades, la geometría que caracteriza a ese movimiento. Pero lo importante que quiero que entiendan por lo pronto es que la velocidad cambia en función de la posición a lo largo del eje. ¿Sí? Arriba 0, ahora inferior tengo velocidad v, y las capas que se encuentran por encima de esa capa inferior son arrastradas, pero ese arrastre por el efecto de la viscosidad hace que gradualmente la velocidad con la que se mueven las moléculas sea paulatinamente. ¿Sí? Y esto ocurre a tiempos pequeños. A tiempos pequeños vamos a ver que el fenómeno también se caracteriza porque es sinónimo de estado no estacionario. ¿Qué significa esto? Que las variables que caracterizan al fenómeno que estoy estudiando no van a depender dependen del tiempo. ¿Y esto por qué? Porque claro, si yo dejo que este experimento transcurra, ¿sí?, a tiempos pequeños, este efecto de arrastre que ustedes se dan cuenta básicamente abarcan hasta esta zona de fluido. ¿Sí? Una zona pequeña que está próxima o que está junto a donde? A la placa que tiene movimiento. Pero si yo dejo que el fenómeno transcurra y avance con mayor tiempo, ¿sí?, ¿qué va a ocurrir? El efecto de arrastre por el movimiento de la placa inferior
paulatinamente va a abarcar más tiempo. Y eso se traduce en que el fenómeno sigue siendo no estacionario, pero su perfil de velocidades cambia diferente. Fíjense, aquí tal vez ya el efecto de arrastre llega hasta aquí. Luego, más tiempo el efecto de arrastre llega hasta acá. Y como ustedes se dan cuenta, ese perfil de velocidades va cambiando con el tiempo, y eso es sinónimo, significa que el fenómeno transcurre en estado no estacionario. ¿Sí? Las variables que caracterizan al fenómeno que estamos estudiando dependen del tiempo, y eso significa que es estado no estacionario. Y eso ocurre a tiempos definidos. ¿Sí? Pero si nosotros dejamos que este fenómeno ocurra, le damos el suficiente tiempo, como ustedes se dan cuenta, el efecto arrastre cada vez está involucrando a mayor fluido. Y llegará un punto en el cual ya este fenómeno de arrastre abarque a la totalidad del fluido que está comprendido entre las dos placas. ¿Sí? Cuando lleguemos a esa instancia, la placa inferior igual se seguirá moviendo con velocidad v. La placa superior estará estática, consecuentemente su velocidad será igual a 0. Pero cuando ya alcanzamos el estado estacionario, vamos a darnos cuenta que el perfil de velocidades prácticamente es una recta. ¿Sí? Y si ya tenemos una línea recta, eso significa, pues sinónimo, que hemos alcanzado el estado estacionario. ¿Sí? Fíjense, tiempos pequeños, este perfil de velocidades va cambiando con el tiempo, porque de alguna forma este arrastre paulatinamente irá involucrando cada vez mayor fluido, hasta que básicamente ya la totalidad del fluido, ¿sí?, estaba siendo afectado por esta velocidad. Pero tener presente que la placa inferior se mueve con velocidad v, la placa superior está estática, consecuentemente acá la velocidad no puede ser diferente. Siempre las velocidades estarán comprendidas entre v, ¿sí?, y cuando alcanzamos el estado estacionario, ya ese perfil de velocidades no tiene opción de cambiar. ¿Por qué? Porque las variables, específicamente en este caso la velocidad en función de la posición, ya no son afectados por qué, por el tiempo. Consecuentemente, su perfil de velocidades es constante, ya no cambia con el tiempo, y eso significa que hemos alcanzado el estado estacionario. Y la característica de este estado estacionario es que el perfil de velocidades es una línea. ¿Sí? Este es el esquema mental bajo el cual nosotros vamos a plantear la ley de Newton de la viscosidad. Y vamos a ver cómo se correlacionan. Esto que les estoy explicando, no sé cuánto tiempo ha transcurrido desde que fue postulado, tal vez 2 siglos. ¿Sí? Pero es bastante ingenioso la forma por la cual llegan al modelo matemático. Y ahora que tenemos mucha tecnología, vemos que este modelo se cumple bastante. ¿Sí? Vamos a ver qué variables están detrás del fenómeno en el cual estamos trabajando. Como variables, ¿cuáles? Como variables, no es lo mismo que yo tenga una separación bastante grande a que tenga una separación bastante pequeña. Consecuentemente, la separación entre placa y placa va a incidir en cómo ocurre el fenómeno. Por lo tanto, una variable que identifico es. ¿Qué más? ¿Qué otra variable creen que va a incidir en el fenómeno? Y la fuerza. Porque mayor o menor fuerza que hace que la placa se mueva con mayor o menor velocidad. Poca fuerza, poca velocidad, mayor fuerza, mayor velocidad. Por lo tanto, la magnitud de la fuerza que yo aplique incide en la velocidad con la cual se mueve una de las cosas. ¿Okay? Otra variable que hay que tener presente es que, a pesar de que aquí yo grafique únicamente este esquema en 2 dimensiones,
tengan presente que realmente esta placa tiene un área. Aquí tenemos las dos placas paralelas entre sí, entre placa y placa tenemos un ciclo. A una de ellas le aplicamos una fuerza en esta dirección. Pero esta placa tiene una área. Consecuentemente, finalmente estamos hablando de qué es la fuerza paralela a la superficie. ¿O presión? Vamos a verlo. Ahí tenemos un esfuerzo cortante que estamos aplicando a la placa que finalmente incide en la velocidad con la cual se mueve. ¿Sí? ¿Qué más? Esta fuerza desencadena en que exista una velocidad, por lo tanto ya tiene que otra variable, porque la velocidad va a depender de la fuerza que nos transporte. ¿Sí? Entonces, las variables que tenemos aquí son esfuerzo cortante, que básicamente es fuerza paralela sobre la superficie. Tenemos también esta velocidad, tenemos también el efecto de separación. ¿Sí? Entonces, para un poco tratar de llegar a esta ecuación que sería la regla de campo, vamos a ver cómo inciden estas variables en el fenómeno de forma. ¿Sí? Entonces, ¿qué relación puedo establecer entre el esfuerzo cortante y la velocidad? ¿Son proporcionales o inversamente proporcionales? Proporcionales. Esta fuerza sobre el área, ¿cierto? Va a ser proporcional a que mayor esfuerzo cortante se moverá con mayor velocidad. Eso lo tenemos en ningún momento. Como este objeto, si le doy más fuerza, se moverá con mayor velocidad, menos fuerza, menor velocidad. O incluso, a diferencia, podemos separar esto. Podemos poner aquí únicamente fuerza. Y ven cómo se relaciona con el resto de ellos. ¿Sí? Mayor fuerza, mayor velocidad, por lo tanto, aquí yo tengo que ir directamente proporcional a la velocidad. ¿Sí? Si yo quiero que un objeto, que estas placas se muevan con la misma velocidad, pero veo el efecto área, ¿qué pasa? Necesito más fuerza o menos fuerza en función del área de la superficie. Más fuerza. ¿Sí? Pongámoslo así. Tengo esta placa que tiene cierta área. Tengo esta otra placa que tiene mayor área. ¿Sí? Voy a poner aquí. A ambas les voy a aplicar cierta fuerza de manera que se muevan con la misma velocidad. Entonces necesito más fuerza. Abajo. La que tiene más área. Consecuentemente yo también puedo establecer que la fuerza es directamente proporcional al área sobre la fuerza. ¿Sí? Entonces esto que estamos haciendo es básicamente tratar de analizar varios escenarios con la finalidad de ver la relación entre las fuerzas. Lo otro, ¿cierto? Ya vimos.